Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video de NightyFX Academy, este segundo video sobre apertura del mercado, una nueva sección que estamos aplicando para nuestro canal de YouTube para crear contenido gratuito donde todos puedan ver nuestro contenido, nuestro video, la forma en la que analizamos y conozcan nuestra estrategia un poco. Ya que es un contenido gratuito, buscamos reservar un poco la parte de la ejecución de nuestro contenido, pero sin embargo le vamos a hacer una explicación un poco abundante sobre cómo analizamos y lo que esperamos esta semana del mercado de divisa Forex, para lo cual iniciaremos en el par del EuroCAD. Si bien para comenzar, a mí me gusta partir al inicio de la semana, los domingos, en el plazo semanal, para ver cómo fue el cierre de la vela semanal anterior y cómo quedaron las moving average. En este modo, fíjense, simplemente para tomar anotación del cruce de las moving average o de cómo están las moving average y para ver el cierre. Una vez que veo esto y tomo nota, simplemente bajo al plazo diario. En el plazo diario, en este par, podemos evidenciar que estábamos en una clara estructura alcista. Fíjense, vemos un push, una caída, un push, una caída y finalmente el par intentó subir y ahora quebró, por lo cual la estructura alcista que manejábamos en este par ha sido quebrada, lo cual nos hace pensar a nosotros que el par va a buscar la formación de un bajo más bajo que quiebre este. Esto es lo que podemos evidenciar en el plazo de un día. Vimos un fuerte rechazo en nuestra zona mensual de 1.51, fíjense como el cuerpo de la vela diaria nunca cerró por encima de esta zona, dejó muchísima mecha. Fíjense estas dos velas importantes de rechazo que nos hace pensar que el precio va a empujar hacia abajo. Luego de evaluar el plazo de un día, bajamos al plazo H4 con la finalidad de buscar la posible operación que podemos abrir en este par. Fíjense, push, 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 intentó subir, no pudo, se quedó en esta zona y quiebre. Por estructura sabemos que ha cambiado completamente. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros en este par? Fíjense, una vez se ha quebrado nuestra zona, nuestra línea de tendencia que teníamos marcada al alza, nosotros debemos esperar un push como el que estamos viendo ahora con retest ya sea de la línea de tendencia o de la zona que ha quebrado. Puede ser acá donde quebró esa zona o puede ser un poco más abajo. Fíjense, el retest puede ser en este punto que tenemos marcado o puede ser en este punto para ir abajo. Si nosotros esperamos este retest y entramos en este punto, si marcamos un Fibonacci hasta acá, suponiendo que no va a bajar más este precio, estaremos entrando en el 38% y nuestro siguiente nivel o nuestro primer take profit sería la zona de 1.49.450. Podríamos redondearlo a 1.49.500. Esta sería nuestra zona, ya sea acá en este punto o en este punto. Esperaríamos el quiebre, que ya lo hubo. Ahora estamos esperando el retest para ir un poco más abajo en este par. Fíjense que esta es una zona H4 bastante importante. Tiene rechazo acá en este punto, rechazo acá, acá. Es una zona bastante importante, por lo cual yo esperaría un retest de esta zona. Actualmente está a 20 pips para buscar mi entrada. La ejecución la haría un time frame menor, pero por motivos de guardar un poco nuestro contenido, no bajar ese time frame, simplemente realizaré análisis en este plazo, hasta el plazo de H4. Bien, indicamos que en el plazo diario hay una clara estructura alcista que finalmente fue quebrada con el quiebre de la línea de tendencia y que actualmente estamos esperando en el plazo de H4 un retest de esta zona para ir a un bajo más bajo. Nuestro primer TP podría ser acá en esta zona diaria o hasta acá donde la tenemos marcada, que es donde está este último lower low, que sería una zona bastante importante.
a la cual probablemente vaya a rechazar cuando toque. Bien, esto es lo que esperamos para el par del Eurocat esta semana. Un movimiento un poco más abajo, una vez que ha quebrado la línea de tendencia al alza que tenía. Bien, continuemos en el par del Aussie dólar, dólar australiano contra dólar estadounidense. Este par en un plazo semanal vemos que tiene una clara estructura bajista, fíjense, desde hace mucho tiempo. Simplemente cae. Pero fíjense, este par está bastante interesante. Estuvo muchísimo tiempo en esta zona, fíjense, respetando la zona de 0.70. En esta zona de 0.70 la quebró semanas atrás y no la había retesteado, no la había probado. Fíjense, ahora la está probando. O sea que este par probablemente vaya a tomar un impulso bajista. No obstante, hay que revisar los time frame menores. Recuerden que estamos en el plazo semanal donde partimos todos los domingos. Nos gusta partir desde el plazo semanal cuando abre el mercado porque podemos ver cómo fueron los cierres. Bajamos al plazo diario y vamos de nuevo, fíjense. Una clara estructura bajista, una formación de bajo más bajo. No obstante, acá en este punto se ha formado una mini tendencia alcista. ¿Por qué? Porque hay altos relativamente más altos. Pero para mí dentro de este punto es más retroceso que impulso. Que impulso al alza me refiero. Fíjense, si marcamos un Fibonacci desde este punto hasta este punto, estamos en la zona del 38% de Fibonacci. O en este caso podemos marcarlo desde este punto hasta este punto y fíjense, estamos en una zona súper importante, 61% de Fibonacci, que confluye con una zona mensual sumamente importante. Recuerden que estamos en el plazo diario y en este punto o en estos plazos estas zonas se hacen mucho más fuertes y las zonas de Fibonacci también se hacen mucho más fuertes. Fíjense, en el plazo diario nosotros podemos ver que hay unas moving average cruzadas hacia arriba, como si el par quisiera aumentar al alza, pero desde nuestro punto de vista estamos en un claro retroceso de una tendencia bajista. ¿Qué esperaría yo en este par? Fíjense, si bajamos al plazo diario, el plazo H4, perdón, yo esperaría lo siguiente. Primero esperaría la formación de este doble techo que está formando claramente el par y posteriormente un quiebre. Pero como nosotros no podemos anticipar un movimiento, simplemente debemos esperar la formación de ese doble techo. Y si finalmente el par cae hasta la línea de tendencia que tenemos marcada de esta forma y cae hasta esta zona, debemos evaluar varias circunstancias. Debemos evaluar primero si respeta esta zona, porque fíjense, si se queda acá a este punto, estaría cerca de la zona del 61% de Fibonacci en el plazo H4. Entonces, si respeta esta zona, nosotros podríamos esperar un impulso mucho más alto y podríamos estar en presencia de una nueva tendencia al alza. Pero, si por el contrario se presenta como probablemente sea este doble techo en esta zona de mensual en el plazo H4 y hay quiebre de esta zona, con el quiebre de la línea de tendencia que tenemos marcada en el plazo diario, nosotros vamos a ver la formación de un bajo más bajo en este par. Es lo que esperaría yo. Yo tengo marcada esta zona verde como una posible zona de impulso, donde el par puede encontrar rechazo y subir. Pero si por el contrario quiebra esta línea de tendencia que tenemos marcada, el par simplemente se va a desplomar. El Aussie dólar se va a desplomar. Fíjense, en el plazo diario se ve bastante claro. Hay mucho rechazo en esta zona, o hubo mucho rechazo en esta zona, hay mucho respeto en esta zona. Y desde nuestro punto de vista este par se va a desplomar en esta semana. Esperaríamos la formación de este doble techo para que caiga. ¿Cómo confirmaría yo la formación de este doble techo? Nosotros operamos los doble techos de esta forma. Se entiende que un doble techo tiene, este es el primero, este toque en esta zona se denomina escote o cuello, y este sería el segundo techo. ¿Qué puede pasar? Podemos esperar
que quiebre el escote, buscamos un retest del mismo y nos vamos hacia abajo. Y que podemos adelantar el quiebre y podemos entrar en una mejor zona. Esta es la forma en la que nosotros operamos un doble techo. De la misma forma, para medir el target, para operar un doble techo, utilizamos la línea para medir el mismo. Por ejemplo, si va de acá a acá, simplemente copiamos y con el quiebre sería hasta acá. Fíjense, casi 50 pips, pero desde mi perspectiva y mi vista como trader y mi experiencia, para mí este par va a formar un bajo mucho más bajo. De acuerdo a lo que podemos rescatar del plazo diario y el plazo semanal, este par se va a desplomar. Y se va a desplomar tomando en cuenta la zona en la que se encuentra. Esto es lo que podríamos esperar para esta semana en el Aussie dólar. Si por el contrario esto no pasa y quiebra esta zona, simplemente vamos a esperar el quiebre, un retest de la misma y simplemente vamos a seguir empujando al alza. Esta puede ser nuestra primera zona de take profit. Esperamos un pequeño retest y nos vamos hasta arriba. Si quiebra esta zona de 0.70 hacia arriba, el par se va a esfumar literal hacia arriba, va a explotar hacia arriba. Pero si por el contrario hay rechazo en esta zona, como creo que va a suceder, tomando en cuenta los plazos más altos, este par debería desplomarse esta semana, el par del Aussie dólar. Bien, continuemos. En cuanto al USD GPI, el USD-JPY, este par ha caído de manera monumental como todos los JPY. Fíjense, tiene varias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas cayendo el par sin retroceso alguno. Quebró la zona de 110, pero finalmente ha encontrado un leve rechazo en la zona de 108, que es una zona bastante importante en time frames altos. Fíjense, las moving average están cruzadas hacia abajo, que es lo que hacemos en el plazo semanal, perdón. En el plazo diario vemos una clara estructura bajista, partiendo de este punto. Fíjense, acá hubo una leve caída, pero nada más que ello. Recuerden que los pares, por ejemplo, antes de cambiar de dirección, tienen 3 impulsos y 2 retrocesos. Este es nuestro primer impulso, nuestro primer retroceso, nuestro segundo impulso. Este será nuestro segundo retroceso y probablemente venga nuestro tercer impulso antes de que cambie de tendencia este par. En el plazo diario vemos las moving average claramente cruzadas hacia abajo con una clara estructura bajista, pero este par ha caído demasiado. Si vamos al plazo H4, podemos evaluar que, como indicamos, una clara estructura bajista. Si nosotros trazamos Fibonacci de esta zona a esta zona, fíjense, donde tenemos más confluencia es cerca de la zona del 61%, que sería esta, más o menos donde tenemos marcada nuestra zona verde. Esa sería la zona más importante que podría tocar el USD-JPY antes de caer. Como probablemente creemos que vaya a pasar, este par debería caer al momento de tocar esta zona, y más si está cerca de la línea de tendencia, que es una línea de tendencia semanal, diaria, a largo plazo, bajista claramente. Fíjense, nosotros esperaríamos un movimiento de esta manera en este par. Perdón, permítanme. Esperaríamos un movimiento de esta forma. Un push. Y antes de caer debemos evaluar varias situaciones, porque no podemos adelantar un movimiento y decir simplemente que al llegar acá va a caer. Debemos esperar si hay un quiebre. Puede haber un quiebre o puede darse de esta manera, o simplemente puede haber un quiebre y un cambio de estructura al alza. Pero desde nuestra perspectiva, lo que creemos que vaya a suceder en este par, evaluando en el plazo de H4, es lo siguiente. Este par debe tomar un poco de aire y subir hasta esta zona, nuestra zona casi del 61%, que sería 109.200.
está actualmente casi a 80 pips de esta zona. Y a partir de este punto sí podríamos buscar operaciones en ventas. Actualmente este par, fíjense cómo ha respetado muchísimo la zona de 108 en el plazo diario, en el plazo H4, y está en consolidación. El par está consolidado en esta zona, fíjense, por cuanto los vendedores se han agotado en el sentido de que han llegado a una zona importante y la mayoría de las personas que estaban vendiendo, los traders que estaban vendiendo en este par, simplemente se han salido, y es por ello que el par empieza a consolidar, y de nuestro punto de vista el par va a subir hasta esta zona y acá sí va a caer como hasta este punto. Si nosotros marcamos nuestro Fibonacci desde esta zona hasta esta zona del plazo H4, fíjense, tendríamos nuestro primer take profit en el menos 27% del Fibonacci, que serían alrededor de, si entramos acá y entramos bien, aplicando metodologías importantes de entradas que las explicamos en nuestra academia, serían alrededor de 200 pips en profit, lo cual es bastante importante. Esto es lo que esperamos en este par. Simple, que quiebre esta consolidación de esta forma, pruebe esta zona y que se desplome. En el caso de que esto no ocurra y que se quiebre esta zona, simplemente esperaríamos el mismo movimiento, pero con un push mucho más alto, que quiebre de forma clara esta zona con retest y nos vamos hasta acá. Recuerden que debe quebrar este último alto más bajo para que haya un quiebre de estructura como tal. Así que podría ser hasta acá. Pero desde mi punto de vista, si empieza a subir desde acá, debería ser como hasta este punto, y si quiebra, retest y entramos. Simple. Esto es lo que esperaríamos esta semana para este par. Debería caer, pero estaremos evaluando si sube hasta este punto o si simplemente quiebra la consolidación y sigue cayendo. Lo más ideal, o lo ideal, sería que suba hasta este punto y caiga. Sería literal perfecto. Bien, continuemos. Tenemos bastantes pares que analizar. A ver, el par del GBP-JPY está bastante aburrido. Un panorama complicado, por cuanto el par, igual que el USD-JPY, ha estado cayendo, pero ha caído de manera grosera, fíjense. Casi es 1.46 hasta 1.38, son más de 800 pips. Una barbaridad literal lo que ha caído este par. No, perdón, 600 pips. Sí, 600 pips. Pero hasta este punto sí, bueno, 600, 800 pips ha caído en un par de semanas. Es una barbaridad lo que ha caído este par. Fíjense. Entonces el problema no es que haya caído, simplemente ha caído sin retroceso alguno. Entonces lo que yo esperaría en este par, sin mirarlo mucho, es que me brinde un retroceso, por lo menos hasta la zona 1.42. En este par yo estoy esperando un retroceso hasta esta zona 1.42, ya que hubo un quiebre de esta línea de tendencia que teníamos marcado a la baja. Fíjense, acá tenemos un punto, nuestro segundo punto validado, y acá hubo un quiebre, hubo un retest y ahora está subiendo. Yo esperaría un rebote hasta esta zona y que luego me suba, y acá sí hay que evaluar qué puede hacer el par. Debería caer, pero el GBP-JPY es un par bastante impredecible, pero hasta que no me brinde un retroceso importante yo no voy a operar este par. Por eso no voy a ahondar mucho en el análisis del mismo, simplemente estoy esperando un retroceso que esté dentro de mis zonas importantes de Fibonacci. Si me puede ser hasta el 38, me gustaría más entre el 50 y el 61%, ya que ha caído de manera considerable y necesita tomar un poco de liquidez este par. Esperaría hasta 1.42 o hasta por lo menos 1.38, que me brinde ese retroceso para buscar más operaciones en venta, ya que claramente estamos en una tendencia a la baja. Por eso no ahondaré mucho ni entraré en detalles, igual que el GBP-SHF. A ver qué podemos encontrar. En el euro dólar, bien. Vamos al plazo de semanal. Vemos que estamos en una clara estructura bajista,
pero en la última semana, fíjense, esta vela importantísima, fíjense, casi no hay mecha ni para abajo ni para arriba, fue de cuerpo completo, lo cual nos dice que el euro dólar ha tomado fuerza, empujando hacia el alza. Las moving average están casi cruzadas hacia arriba en el plazo semanal, y en el plazo diario, fíjense como ya vemos más una estructura alcista. Veníamos de esta estructura claramente bajista, formando bajo más bajo. Acá se empezó a sentir un pequeño cambio, fíjense, acá en este punto se formó un bajo más alto que el anterior, y finalmente hay un quiebre. Hubo retest de la línea de tendencia quebrada y ahora el par está empujando mucho más alto. Esto es en el plazo diario. Podríamos marcar una línea de tendencia desde este punto, y en el plazo H4 la ajustamos un poco. Fíjense. ¿Qué esperaríamos nosotros en este par? Si bien ya hubo un retest de esta zona, porque claramente hubo un cierre en el 38% de Fibonacci, en este par actualmente yo esperaría que suba un poco más, que posteriormente toque la línea de tendencia para seguir empujando hacia arriba. Si nosotros evaluamos desde este punto, no ha llegado hasta el menos 27% de Fibonacci, por cuanto la extensión no ha sido completada. Esperamos que suba un poco más y que posteriormente sí forme un pequeño retroceso para seguir buscando operaciones en compra. Esto es lo que esperaría yo en el par del euro dólar actualmente. Un pequeño empuje más alto para buscar un retroceso y entrar en compra en una buena zona, ya que el movimiento como tal del quiebre y el retest ya lo hizo. Y si entraron, debieron entrar en este punto con el retest de la zona de 1.12 que también quebró y de la línea de tendencia que teníamos marcada a la baja, para poder entrar en una operación en compra. De lo contrario, debemos esperar ahora el retroceso. No tenemos otra situación, simplemente esperar para seguir buscando operaciones en compra en este par del euro dólar. A ver, el euro JPY. En el par del euro JPY, ese mismo sentimiento que estamos evaluando en el USD JPY, en el GBP JPY, ahora lo vemos también en el euro JPY. Fíjense, el euro tomó bastante fuerza la semana pasada. Teníamos una clara estructura bajista en el plazo semanal, con las moving average cruzadas hacia abajo. En el plazo diario también se ve claramente esta estructura bajista, fíjense. Una estructura bastante evidente, pero que se ha quebrado. Se ha quebrado en esta última semana. Fíjense, en el plazo diario vemos un claro quiebre de esta línea de tendencia marcada a la baja, con quiebre de la zona. Bueno, la ha quebrado el gap que hemos visto en las últimas semanas de estos pares, que abren con un gap brutal. Cuando bajamos al plazo H4, vemos como el par formó un alto más alto que este, lo cual me indica que el par va a buscar una nueva tendencia alcista, o está en la formación de una nueva tendencia alcista. Fíjense, una clara estructura alcista. Yo esperaría un retest en esta zona para seguir buscando posiciones en compra en este par, ya sea hasta este punto o hasta algún otro más alto, pero esperaría un retest y esperaría un retest específicamente en esta zona, porque fue el último alto más bajo. Acá sería ideal por cuanto confluye además con la línea de tendencia quebrada antes de buscar un impulso. Yo esperaría en este plazo del H4 un retest hasta este punto antes de buscar posiciones en compra en el par del euro JPY. Es lo que buscaríamos en este par, ya que ha quebrado claramente la tendencia o la línea de tendencia bajista que teníamos marcada,
y simplemente debemos esperar un retroceso en este punto antes de seguir empujando al alza. Hubo un claro rechazo de la zona de 1.21, perdón, que fue lo que generó el impulso definitivamente, después de estar cayendo un par de días, desde 1.27 prácticamente hasta 1.21, casi 600 pips de caída. El par simplemente está tomando aire y probablemente se forme una nueva estructura alcista. Bien, esto es lo que esperamos en algunos pares para esta semana. Recuerden que estos son análisis más que todo generales, en líneas generales. No entramos tanto en detalle por cuanto es contenido gratuito. No obstante, esperemos que les haya gustado, que hayan entendido un poco y que se vayan asociando a la forma en la que nosotros analizamos. Vamos a mostrar en lo que explicamos en el par del Eurocat. Estamos esperando un retest de esta zona para buscar una posición más baja. En el Aussie dólar estamos esperando la formación de un doble techo en 4 horas para ver si el par finalmente quiebra hacia abajo o se forma una nueva estructura alcista. En el USDJPI estamos esperando un movimiento de esta forma, que quiebra la consolidación, la pruebe, suba hasta esta zona verde para posteriormente caer. En el GBPJPI estamos esperando un retroceso, si bien ya quebró esta línea de tendencia bajista marcada en diario, estamos esperando un retroceso hasta 1.39, hasta 1.42, que serían nuestras zonas importantes antes de buscar ventas. En el par GBP/CHF, igual que el GBP/TPI, nos lo analizamos. En el euro dólar estamos esperando un pequeño impulso más alto para caer de esta forma. Fíjense, yo esperaría este movimiento antes de que suba más. Entraríamos en el retest de esta zona antes de buscar operaciones en compra. Esperamos el retroceso y en el euro JPI estamos esperando este movimiento. Simplemente, como ya quebró, estamos esperando este movimiento para seguir buscando nuestras operaciones en compra. Es lo que esperaríamos en esta semana respecto a estos pares. No obstante, vamos a seguir actualizando a través del grupo de Telegram que tenemos creado, que también es gratuito, para actualizar sobre los movimientos que hagan los pares y además para notificarles de nuestras entradas. Espero que les haya gustado. Saludos.